Viuda a los 48, después de perder a mi marido en un accidente trágico. El seguro de vida y la pensión me dejaron estable financieramente, pero emocionalmente destruida. 3 años después, finalmente reuní el coraje para intentar amar de nuevo. Conocí a Daniel en la app. 42 años, lindo, atento, paciente con mi luto. Él era perfecto de más. Me hacía sentir viva nuevamente, hasta que empezó a pedir prestado pequeñas cantidades. Cuando sumé, ya le había prestado más de 20,000 euros. Pero cuando encontré las capturas de pantalla de sus conversaciones diciendo, las viudas son perfectas, llenas de dinero del seguro y desesperadas por atención, mi sangre se heló. Él no me había elegido por amor, me había elegido porque yo era una viuda vulnerable con dinero. Pero ese depredador cometió un error. Subestimó que una mujer que ya ha perdido todo no tiene nada más que perder. En ese momento, viendo la pantalla del celular con sus palabras crueles, la tristeza no vino. Lo que vino fue una furia fría y calculadora que no sentía en años. El luto me había dejado frágil, pero la traición me transformó en una fortaleza. Él creyó que estaba cazando una oveja perdida, pero acababa de despertar a una loba. Yo no iba solo a recuperar mi dinero. Iba a desmontarlo, pieza por pieza, usando la misma arma que él usó contra mí. La manipulación. Su juego había terminado. El mío apenas estaba comenzando. Yo me llamo Elena, y esta es mi historia. Decidí no confrontarlo de inmediato. La vieja Elena, la que lloraba por la pérdida de su esposo, lo habría hecho, pero esa mujer ya no existía. En su lugar, había una versión de mí misma forjada en el fuego de la traición. Mi primer movimiento fue continuar el juego, pero ahora yo dictaba las reglas. Mantuve mi sonrisa, mis gestos de cariño, mi fachada de mujer enamorada. Mi plan necesitaba que él se sintiera seguro, que creyera que su engaño funcionaba a la perfección. La noche siguiente, mientras cenábamos, apoyé mi cabeza en su hombro, forzando lágrimas que no sentía. Le hablé de un supuesto problema con la inversión del seguro, una mala decisión financiera que me había dejado en una situación delicada. Quería ver su reacción, analizar cada microexpresión en su rostro. Su respuesta fue una obra maestra de la falsa empatía. Me abrazó, me dijo que todo estaría bien, que juntos superaríamos cualquier obstáculo. Sin embargo, sus ojos no mostraban preocupación por mí, sino un destello de cálculo. Pude ver el engranaje en su mente girando, recalculando el valor de su inversión. No ofreció ayuda financiera, solo palabras vacías. La prueba fue un éxito. Supe en ese instante que su interés en mí era puramente transaccional. El amor que profesaba era una herramienta, y mis emociones, el material con el que trabajaba. Pero ahora yo haría lo mismo. Empecé a interpretar el papel de mi vida. La víctima asustada y vulnerable, cada vez más dependiente de su fuerza y apoyo emocional, mientras por dentro afilaba mis garras. Antes de seguir con la historia y contarles cómo se desarrolló mi plan, por favor, si estas historias de justicia y empoderamiento te inspiran, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Dale like a este video para que llegue a más personas y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo ahora mismo. Cada día era un acto de teatro. Le contaba sobre mis noches de insomnio, preocupada por el dinero, y él me consolaba, probablemente pensando en cómo acelerar su próximo préstamo antes de que el pozo se secara. Yo observaba, tomaba notas mentales de sus mentiras, de las inconsistencias en sus historias, construyendo un caso en mi mente que pronto se convertiría en su jaula. Me volví una experta en ocultar mi verdadera naturaleza. Mientras él me veía como una presa fácil, yo era la cazadora estudiando cada uno de sus movimientos. Alimentaba su ego, le hacía creer que era mi salvador, mi caballero de brillante armadura. Cuanto más alto lo hiciera volar, más dura sería la caída que le estaba preparando. Él no tenía idea del abismo que se abría bajo sus pies. La parte más difícil era soportar su contacto físico. Cada beso, cada abrazo se sentía como veneno, pero lo usaba como combustible para mi furia. Cada caricia falsa era un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. No era solo por el dinero, era por mi dignidad,
por el recuerdo de mi difunto esposo que él había manchado con su presencia y sus mentiras. Empecé a dejar pequeñas pistas falsas sobre otras oportunidades financieras, una herencia lejana, un viejo fondo fiduciario. Quería ver si su codicia superaba su cautela. Era como poner cebo para un tiburón, y como esperaba, su interés se avivó. Comenzó a ser aún más atento, más enamorado. Estaba funcionando. El depredador se estaba convirtiendo en la presa sin siquiera saberlo. Mi duelo se había transformado. Ya no era una pena paralizante, sino una energía fría y enfocada. Lloré a mi esposo durante 3 años. Ahora era el momento de luchar. Esta batalla no era solo por mí, era por cada mujer a la que él pudiera haber dañado. Y yo iba a asegurarme de ser la última. El primer acto de mi obra estaba en marcha. Mi siguiente paso fue convertirme en una sombra digital. Sabía que para desmantelar a Daniel, necesitaba entender su red de mentiras por completo. Compré un portátil barato y una tarjeta SIM de prepago. Nada podía ser rastreado hasta mí. Creé un perfil falso en la misma aplicación de citas donde lo conocí y en varias otras. Me convertí en Isabela, una atractiva divorciada de 50 años, heredera de una cadena de boutiques. La fotografía de perfil la generé usando inteligencia artificial, una mezcla de varias caras para crear una mujer que no existía, pero que parecía completamente real, y lo más importante, adinerada. Escribí una biografía que gritaba «dinero viejo» y vulnerable emocionalmente. Era el tipo de perfil que sabía que él no podría resistir. Luego, me senté a esperar y a buscarlo activamente en la plataforma. No tardé mucho en encontrarlo. Usaba el mismo nombre, Daniel, pero con fotos ligeramente diferentes. Su perfil era casi idéntico al que usó para atraerme. Un hombre sensible, buscando una conexión real, cansado de juegos. La hipocresía me revolvió el estómago. Empecé a seguir su actividad, a ver a qué tipo de perfiles les daba me gusta, a estudiar su patrón de comportamiento. Mi verdadera investigación comenzó cuando busqué su nombre en las redes sociales, combinándolo con fragmentos de historias que me había contado. Descubrí perfiles cerrados, pero las listas de amigos a menudo eran públicas. Crucé nombres, busqué conexiones. Fue entonces cuando la encontré. Una mujer, Sofía, que había comentado en una foto pública de uno de sus supuestos amigos. Su perfil la describía como viuda y reconstruyendo mi vida. El corazón me dio un vuelco. Hice clic en su perfil y mis sospechas se confirmaron. Había fotos de ella con el mismo fondo de un restaurante romántico al que Daniel me había llevado. Los comentarios estaban llenos de indirectas sobre un nuevo comienzo y una persona especial. Estaba viviendo la misma mentira que yo, probablemente al mismo tiempo. La rabia me dio un nuevo impulso. No me detuve ahí. Usando el perfil de Isabela, empecé a interactuar en grupos de citas online para mujeres mayores de 40. No lo busqué a él directamente. En cambio, describí sutilmente a un hombre con sus características, sus frases, sus métodos. ¿Alguna de ustedes ha conocido a un hombre así?, pregunté. Los mensajes privados comenzaron a llegar, y así fue como encontré a Carmen. Carmen era otra viuda. Su historia era escalofriantemente similar a la mía y a la de Sofía. Daniel le había contado la misma historia de un negocio fallido, la misma necesidad de un pequeño préstamo para empezar de nuevo. La única diferencia eran las cantidades. Él ajustaba sus peticiones al nivel de riqueza que percibía en cada una de nosotras. Era un estafador metódico y sin escrúpulos. Ahora tenía nombres, tenía pruebas. Hice capturas de pantalla de todo, sus perfiles, las conversaciones de Carmen, las fotos de Sofía. Estaba construyendo un dossier que no dejaba lugar a dudas. Él no era un hombre desafortunado en los negocios. Era un criminal que se aprovechaba del dolor ajeno para financiar su vida. Era un parásito de la peor especie. Me sentía como una detective en mi propia película de suspenso. La adrenalina de la investigación me mantenía despierta por la noche. Cada pieza del rompecabezas que encajaba era una pequeña victoria. El dolor que había sentido se estaba canalizando en una misión. Ya no se trataba solo de mi dinero o de mi corazón roto. Se trataba de justicia para todas nosotras. Con las pruebas en mi poder,
Sabía que mi siguiente movimiento era el más arriesgado: contactar a las otras mujeres. Tenía que hacerlo con cuidado. Si me equivocaba, él podría enterarse y desaparecer. Pero si lo lograba, no sería solo yo contra él. Seríamos un ejército. Y un ejército de mujeres traicionadas es una fuerza que ningún hombre como Daniel podría imaginar. Acercarme a Sofía y a Carmen fue como caminar sobre un campo de minas. Un movimiento en falso y todo podría explotar. Decidí empezar con Sofía, la que encontré a través de las redes sociales. Le envié un mensaje directo desde mi cuenta real, siendo lo más honesta y directa posible. Hola Sofía, mi nombre es Elena. Sé que esto sonará extraño, pero creo que estamos involucradas con el mismo hombre, Daniel. Adjunté una foto mía con él, una de las pocas que permití que nos tomaran juntos, y una captura de pantalla de uno de sus perfiles de citas. Sabía que ella podría pensar que yo era una ex celosa o una loca. Me preparé para el rechazo, para el bloqueo, para el insulto. La respuesta tardó horas en llegar, y cuando lo hizo, fue exactamente lo que temía. ¿Quién eres y qué quieres? Daniel y yo estamos muy felices. Por favor, déjanos en paz, escribió. Su negación era un muro de ladrillos. Era comprensible. Ella estaba donde yo había estado semanas antes, viviendo en una hermosa mentira. No me rendí. Le respondí con calma, sin agresividad. No quiero hacerte daño, al contrario. Solo mira esto. Y le envié las conversaciones que encontré. Le envié los mensajes donde él se jactaba de que las viudas son perfectas. Le mostré pruebas de las transferencias de dinero que yo le había hecho, con fechas que coincidían con momentos en los que probablemente él estaba con ella. El silencio del otro lado fue largo y pesado. Pude imaginar su mundo derrumbándose, tal como el mío lo había hecho. Finalmente, respondió con una sola palabra. ¿Dónde? Nos encontramos en una cafetería discreta al día siguiente. Cuando la vi, reconocí en sus ojos el mismo dolor y la misma incredulidad que yo había sentido. Le mostré todo en mi portátil. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras la verdad la golpeaba, pero debajo de su dolor, vi nacer la misma furia fría que me consumía a mí. Con Sofía de mi lado, contactar a Carmen fue más fácil. Le escribimos juntas. Un mensaje de dos mujeres que habían pasado por lo mismo. Carmen fue más escéptica al principio, pero la fuerza de nuestras dos historias combinadas era innegable. Organizamos una videollamada. Las tres, unidas por la misma traición, compartiendo detalles, comparando mentiras. Fue catártico y aterrador. Esa noche, en esa llamada, nació el Club de las Viudas. Dejamos de ser víctimas individuales y nos convertimos en una fuerza colectiva. La vergüenza que sentíamos se transformó en solidaridad. La tristeza se convirtió en estrategia. Compartimos nuestra ira, y al hacerlo, la multiplicamos y la convertimos en un arma. Daniel no tenía idea de lo que había desatado. Descubrimos que nos había estafado un total combinado de casi 50.000 euros. A cada una le contaba una versión ligeramente diferente de sus problemas, adaptada a lo que sabía de nosotras. Era un manipulador experto, un camaleón emocional, pero ahora sus tres presas estaban en la misma habitación virtual, conspirando para darle caza a él. La energía cambió por completo. Ya no nos lamentábamos de nuestra pérdida. Empezamos a planificar cómo podíamos no solo recuperar nuestro dinero, sino asegurarnos de que nunca volviera a hacerle esto a nadie. La policía era una opción, pero sentíamos que era demasiado impersonal. Queríamos justicia, una que él sintiera en su propia piel, usando sus propias tácticas en su contra. La idea surgió de Sofía, quien trabajaba en finanzas. La codicia fue su arma, dijo. Usemos la codicia como nuestra trampa. Y así, la idea de la herencia falsa comenzó a tomar forma. No íbamos a ser solo investigadoras, íbamos a ser las autoras de su caída. El club no era solo de apoyo, era un consejo de guerra. La creación del cebo fue un ejercicio de precisión psicológica. Sabíamos que para atrapar a un hombre como Daniel, la carnada no podía ser simplemente atractiva, tenía que ser irresistible, tenía que apelar a su más profundo y oscuro deseo, el dinero fácil y abundante. La idea de Sofía sobre una herencia fue el punto de partida,
pero necesitábamos construir una historia sólida a su alrededor. Decidimos que yo sería la heredera. Mi papel como la viuda financieramente estable pero emocionalmente frágil me convertía en la candidata perfecta. Daniel ya me veía como su principal fuente de ingresos. La noticia de una fortuna inesperada no le parecería descabellada, sino una confirmación de que había acertado al elegirme. Era el cebo perfecto para su ego y su avaricia. Pasamos días elaborando los detalles. Inventamos un tío abuelo lejano que vivía en Argentina, un excéntrico millonario sin hijos directos que me había dejado como única heredera. Hablamos de una fortuna en propiedades, acciones y arte. No mencionamos una cifra exacta al principio, solo susurros de millones. La vaguedad lo haría aún más desesperado por saber más, por asegurarse su parte del pastel. Carmen, que tenía un amigo abogado, nos ayudó a redactar algunos correos electrónicos y documentos falsos que parecían legítimos. Un supuesto bufete de abogados de Buenos Aires contactándome, extractos bancarios preliminares, tasaciones de propiedades. Cada documento fue diseñado para ser una pieza de evidencia que yo, accidentalmente, le dejaría ver a Daniel, como si estuviera abrumada y necesitara su consejo. El siguiente paso fue la actuación. Comencé a comportarme de manera diferente con él. Estaba distraída, abrumada, alternando entre momentos de euforia y ansiedad. Un día, mientras estábamos en mi casa, dejé mi portátil abierto en la página de un correo falso del abogado. Salí de la habitación a propósito, dándole tiempo suficiente para que su curiosidad lo venciera. Desde la puerta entreabierta, lo observé. Vi cómo sus ojos escaneaban la pantalla, cómo se ensanchaban al leer las palabras «legado millonario» y «única beneficiaria». Cuando volví, cerró rápidamente la ventana del navegador, fingiendo no haber visto nada, pero su comportamiento cambió instantáneamente. Su mirada sobre mí ya no era solo de interés, era de posesión. Había mordido el anzuelo. Los días siguientes, dejé caer más pistas. Suspiros sobre viajes a Argentina, llamadas telefónicas en voz baja que cortaba abruptamente cuando él entraba en la habitación. Lo estaba volviendo loco de curiosidad y codicia. Sofía y Carmen actuaban como mi equipo de apoyo, aconsejándome sobre cada movimiento, cada palabra. Éramos las directoras de esta ópera, y Daniel era nuestro actor principal involuntario. La trampa no era solo el dinero, era también la ilusión de control que le estábamos dando. Le pedí su opinión sobre cómo manejar una fortuna tan grande, haciéndole sentir inteligente y necesario. Le hablé de mis sueños de viajar por el mundo con él, de no volver a preocuparnos por el dinero. Estábamos pintando el cuadro de la vida que él siempre había querido, una vida financiada por mí. Él se lo creyó todo. Su mente, nublada por la perspectiva de millones, no vio las inconsistencias, no cuestionó los detalles. Estaba demasiado ocupado imaginando jets y coches de lujo. Nosotras, mientras tanto, preparábamos el siguiente paso, la red legal que tejeríamos a su alrededor, una red de la que no podría escapar. La herencia era la pieza central de nuestro plan, el sol alrededor del cual giraba su universo. Pero para nosotras, era solo el escenario. El verdadero drama estaba a punto de comenzar, y los documentos que le haríamos firmar serían el guión de su propia destrucción. La codicia lo había cegado, y nosotras estábamos listas para guiarlo directamente al precipicio. El cambio en el comportamiento de Daniel fue tan inmediato como predecible. La mañana después de que descubriera el correo electrónico sobre la herencia, se despertó transformado. Era el hombre más atento y cariñoso del mundo. Me trajo el desayuno a la cama, me llenó de cumplidos y me habló de nuestro futuro con una seriedad que nunca antes había mostrado. Sofía y Carmen me habían advertido que esto pasaría. Mientras yo soportaba su falsa devoción, ellas monitoreaban sus perfiles de citas. Tal como esperábamos, su actividad en línea se detuvo. Dejó de responderles a ellas y a cualquier otra mujer con la que estuviera hablando. Había encontrado a su pez gordo y no iba a arriesgarse a perderlo. Estaba consolidando su inversión. Me contaba cómo las otras mujeres eran inseguras o complicadas y que yo era la única que realmente lo entendía. Era nauseabundo escucharle denigrar a las mismas mujeres a las que les susurraba las mismas mentiras que a mí.
Pero yo asentía, le daba la razón, interpretaba mi papel de reina a la que él había elegido por encima de todas las demás. Cada día era un nuevo nivel de adulación. Me compraba pequeños regalos, probablemente con el dinero que nos había estafado. Hacía planes para viajes exóticos que pagaríamos con mi herencia y hablaba de matrimonio. Incluso llegó a enseñarme anillos de compromiso en línea, pidiendo mi opinión. Todo su ser estaba enfocado en asegurarse de que yo no me escapara. La ironía era casi insoportable. Él creía que me estaba manipulando, asegurando su futuro, pero cada palabra amorosa, cada gesto devoto, lo hundía más en nuestra trampa. Nosotras tres nos comunicábamos a diario en un chat grupal seguro, compartiendo sus últimas ridiculeces y afinando los detalles de nuestro próximo movimiento. A veces, la situación era tan absurda que no podíamos evitar reír. Una noche, finalmente me sinceré con él sobre la herencia. Con lágrimas de cocodrilo, le conté la historia inventada del tío abuelo argentino, mostrándole los documentos falsos que habíamos preparado. Fingí estar abrumada y asustada, diciendo que no sabía cómo manejar tanto dinero. Le pedí que fuera mi socio, mi guía, mi protector en todo este proceso. Sus ojos brillaron con una codicia tan pura que fue casi aterradora. Aceptó de inmediato, por supuesto. Se posicionó como el hombre de negocios experimentado que me salvaría de los tiburones financieros, sin darse cuenta de que él era el único tiburón y nosotras éramos las cazadoras. Empezó a usar términos financieros que claramente había buscado en Google minutos antes. Fue entonces cuando introdujimos la siguiente fase del plan. Le dije que mis abogados me habían aconsejado crear una estructura de inversión antes de que el dinero llegara, para protegerlo de impuestos. Y para eso, necesitaba que mi socio de confianza, es decir, él, firmara algunos documentos preliminares. Un acuerdo de confidencialidad y preinversión, lo llamamos. No sospechó nada. La idea de poner su nombre en un papel relacionado con millones de euros era demasiado tentadora. Estaba tan cegado por los ceros que no se molestó en leer la letra pequeña. Creyó que estaba firmando su boleto a una vida de lujo. No sabía que estaba firmando su confesión y su sentencia. El anzuelo no solo había sido mordido, se lo había tragado por completo, con sedal y plomada incluidos. Estaba tan dentro de nuestra narrativa que ya no podía distinguir la realidad de la ficción, y nosotras estábamos listas para tirar de la línea con toda nuestra fuerza. El pez estaba atrapado. Solo era cuestión de tiempo antes de sacarlo del agua. El documento era nuestra obra maestra. Carmen consiguió que su amigo abogado lo redactara de una manera que pareciera un acuerdo de inversión estándar, lleno de jerga legal que sonaba impresionante pero que en realidad era inofensiva. Sin embargo, intercaladas entre las cláusulas sobre gestión de activos y confidencialidad, habíamos insertado las declaraciones que lo incriminarían por completo. Cada cláusula estaba diseñada con un doble sentido. Por ejemplo, una sección que hablaba de consolidación de deudas previas para la limpieza de la cartera de inversión incluía, en un anexo, una lista detallada de los préstamos personales que él había recibido de mí, Sofía y Carmen. Al firmar, reconocía haber recibido esas cantidades específicas en esas fechas. Otra cláusula, titulada Declaración de Relaciones Comerciales Anteriores, le hacía admitir que había mantenido relaciones simultáneas con las tres, describiéndolas como contactos preliminares para futuras colaboraciones financieras. Era una forma elegante de hacerle confesar sus engaños múltiples. Estaba todo ahí, escondido a plena vista entre el lenguaje corporativo. Preparamos el escenario para la firma con mucho cuidado. Organicé una cena en mi casa, con velas y una botella de vino caro. Quería que se sintiera relajado, victorioso, como si estuviera en la cima del mundo. Le presenté el documento en una elegante carpeta de cuero, diciéndole que era el primer paso formal hacia nuestro futuro. Cariño, los abogados insisten en que firmemos esto antes de que liberen los fondos. Es solo una formalidad, ya sabes cómo son, le dije con mi mejor sonrisa de inocencia. Él tomó el bolígrafo sin dudarlo. Su ego no le permitía admitir que no entendía la mitad de lo que estaba escrito. Además, ¿por qué iba a desconfiar de la mujer que estaba a punto de convertirlo en millonario?
Lo observé mientras pasaba las páginas, sus ojos probablemente saltando sobre los párrafos densos para buscar las cifras y las palabras clave como socio y beneficiario. Vi su mano firmar en la última página, una firma audaz y segura. En ese momento, sentí una oleada de poder. Con un simple trazo de tinta, había sellado su propio destino. Le serví una copa de vino para celebrar. Por nosotros y por nuestro increíble futuro, brindé, mirándolo directamente a los ojos. Él sonrió, completamente ajeno al verdadero significado de mi brindis. Estaba celebrando su victoria. Yo estaba celebrando la suya. Hice una copia del documento firmado inmediatamente y envié la foto a Sofía y Carmen. Nuestro chat grupal explotó en emojis de celebración silenciosa. Con su firma en nuestro poder, teníamos una confesión legalmente vinculante de sus estafas. Podríamos usarla como palanca, como prueba, como el arma definitiva en nuestro enfrentamiento final. Él creía que había firmado un pacto de riqueza, pero en realidad había firmado una declaración de culpabilidad. El contrato no era con un fondo de inversión, era con nosotras, sus juezas y jurado. Los días siguientes, él estaba eufórico, hablando sin parar de los coches que compraría y las casas que visitaríamos. Yo lo escuchaba, asintiendo y sonriendo, mientras el documento firmado reposaba seguro en una caja de seguridad. La red se estaba cerrando, pero aún nos faltaba una pieza crucial del rompecabezas, una que llevaría nuestra venganza a un nivel completamente nuevo. Daniel a menudo mencionaba a su hermana enferma, una figura trágica a la que supuestamente ayudaba económicamente. Era su excusa favorita para pedir dinero. Había llegado el momento de investigar quién era realmente esa mujer. Sabíamos instintivamente que ahí se escondía otra capa de su engaño, y estábamos decididas a desenterrarla. La trampa estaba puesta, pero aún no habíamos terminado de cazar. La historia de la hermana enferma siempre había sido el punto más emotivo de las súplicas de Daniel. La llamaba Laura. Según él, sufría una enfermedad crónica y costosa, y él era su único apoyo. Usaba esta narrativa para generar lástima y justificar sus constantes emergencias financieras. Tanto Sofía como yo le habíamos dado dinero específicamente para el tratamiento de Laura. Sin embargo, al comparar nuestras notas, notamos inconsistencias. A mí me dijo que Laura vivía en el norte del país, luchando en un pequeño hospital local. A Sofía le contó que estaba en una clínica especializada en Suiza. Las mentiras eran descuidadas, probablemente porque nunca imaginó que sus víctimas hablarían entre sí. Esta discrepancia fue la primera grieta en su coartada. Decidimos investigar a Laura. No teníamos su apellido, pero teníamos el de Daniel. Empezamos una búsqueda exhaustiva en redes sociales y registros públicos. No encontramos a ninguna hermana con su apellido que encajara con la descripción, pero encontramos algo mucho más impactante: un certificado de matrimonio. Daniel estaba casado, y el nombre de su esposa era Laura. El descubrimiento nos dejó sin aliento por un momento. No era solo un estafador, era un adúltero que usaba a su propia esposa como parte de su esquema criminal. La hermana enferma no existía. Era su cómplice, su socia en el engaño. Cada euro que le dimos para su tratamiento fue directamente a su bolsillo compartido. La traición tenía una profundidad que ni siquiera habíamos imaginado. De repente, todo cobró un nuevo sentido. Las llamadas misteriosas que a veces recibía, los fines de semana en los que tenía que cuidar de su hermana. Todo era una farsa para mantener su doble vida. Estaba jugando con todas nosotras, incluida su propia esposa, o más probablemente, con ella como su aliada. La pregunta ¿era ella una víctima o una jugadora en este juego sucio? Nuestra furia se intensificó. Ya no se trataba de un solo hombre, sino de una conspiración a dúo. Se aprovechaban de la bondad y la soledad de mujeres que ya habían sufrido lo suficiente. Decidimos que Laura también tenía que rendir cuentas, pero confrontarla requería una estrategia diferente. No podíamos acercarnos a ella como lo hicimos entre nosotras. Necesitábamos ponerla nerviosa, hacerla cometer un error. Encontramos su lugar de trabajo a través de su perfil de redes sociales, que, a diferencia del de Daniel, era público,
y estaba lleno de fotos de una vida feliz y aparentemente normal. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Era la fachada perfecta, una vida ordinaria que ocultaba un negocio de estafas. Ahora que sabíamos quién era y dónde encontrarla, podíamos planificar nuestro próximo movimiento. El plan era claro. Una de nosotras tenía que enfrentarla, pero no como una mujer engañada. Teníamos que usar un disfraz, una identidad que la desarmara y la hiciera hablar. La idea de una agencia de cobranzas surgió de inmediato. Nada asusta más a alguien que vive de estafas que la idea de que sus propias finanzas están siendo investigadas. Carmen se ofreció como voluntaria. Tenía el carácter más firme y la capacidad de mantenerse fría bajo presión. Se prepararía para interpretar el papel de una agente de cobros implacable, investigando una supuesta deuda a nombre de Daniel. El objetivo era asustar a Laura lo suficiente como para que revelara su implicación en los asuntos de su marido. La revelación de que Daniel no estaba solo cambió las reglas del juego. Esto ya no era una simple venganza por un corazón roto y una cuenta bancaria vaciada. Estábamos destapando una operación criminal en toda regla. Y ahora, nuestro objetivo no era solo Daniel. Era derribar todo su castillo de mentiras. Y su reina, Laura, sería la primera pieza en caer. La preparación para el encuentro con Laura fue meticulosa. Carmen se vistió con un traje sastre impecable y llevaba un maletín lleno de papeles que parecían oficiales. Le dimos un nombre falso, Señora Morales, de la Agencia de Gestión de Activos Financieros. Practicó su discurso, un guión diseñado para infundir pánico sin revelar quiénes éramos realmente. Llevaba una grabadora de audio oculta. Sofía y yo esperamos en un coche al otro lado de la calle de la clínica dental, con los nervios a flor de piel. Vimos a Carmen entrar con una confianza que nos llenó de admiración. A través de la ventana de cristal de la clínica, podíamos ver la recepción. Vimos a Carmen acercarse a Laura y empezar a hablar. La expresión de Laura pasó de una sonrisa profesional a una confusión y luego a un pánico visible. Carmen me contó después los detalles. Se presentó y dijo que estaba allí para discutir una deuda considerable a nombre de Daniel, mencionando que las investigaciones preliminares sugerían una posible ocultación de activos en la que ella podría estar implicada. Usó términos legales intimidantes, hablando de embargos y consecuencias legales graves si no cooperaba. Laura intentó mantener la compostura al principio. Dijo que no sabía nada de las finanzas de su marido, que eran asuntos de él, pero Carmen presionó. Señora, tenemos registros de transferencias a una cuenta conjunta. La ley es muy clara sobre la complicidad, a menos que pueda demostrar que no tenía conocimiento de las actividades fraudulentas de su esposo. Usted enfrenta las mismas consecuencias. Esa fue la palabra clave, fraudulentas. La reacción de Laura fue inmediata. Palideció. Empezó a tartamudear, a negar, pero su lenguaje corporal la delataba. Carmen entonces jugó su carta de triunfo. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Si coopera y nos ayuda a entender el alcance de las deudas de su marido, mi agencia podría considerar centrar la investigación únicamente en él. Fue una oferta de salvación que Laura, aterrorizada, no pudo rechazar. Carmen la guió a una conversación más privada, y fue entonces cuando Laura se derrumbó. Confesó todo. Admitió saber sobre las otras mujeres. Dijo que Daniel la había convencido de que era un juego inofensivo, que solo estaban tomando prestado dinero de mujeres ricas y solitarias que podían permitírselo. La grabación de audio era oro puro. Laura no solo confirmó su complicidad, sino que dio detalles sobre cómo operaban. Reveló que Daniel tenía un sistema que apuntaba específicamente a viudas o divorciadas recientes, buscando vulnerabilidad en sus perfiles. Contó cómo se reían juntos de los mensajes cariñosos que recibía, cómo planeaban en qué gastarían el dinero. Cuando Carmen salió de la clínica y entró en el coche, estaba temblando de adrenalina, pero con una sonrisa de triunfo. Reprodujo la grabación. Escuchar la voz de Laura, despojada de toda fachada, confesando su crueldad, fue a la vez nauseabundo y satisfactorio. Era la prueba final que necesitábamos, la pieza que conectaba todos los puntos y solidificaba nuestro caso contra ellos. Teníamos la confesión firmada de Daniel,
aunque él no lo supiera, y ahora teníamos la confesión grabada de su esposa. Estaban completamente atrapados, rodeados por la evidencia de sus propios crímenes. Ya no podían negar nada, no podían inventar más mentiras. El juego había llegado a su fase final. Con esta nueva arma en nuestro arsenal, el plan para el jantar da verdad, la cena de la verdad, se consolidó. Ya no sería solo un enfrentamiento, sería una ejecución. Íbamos a sentarlos a ambos, Daniel y Laura, y a desmantelar su mundo frente a sus ojos, utilizando sus propias palabras y acciones como las armas de su destrucción. La cuenta atrás había comenzado. Elegí el restaurante más caro y exclusivo de la ciudad para la gran revelación. Quería un escenario que simbolizara todo lo que Daniel anhelaba: lujo, estatus y una riqueza que creía que estaba a punto de poseer. Le dije que era una cena para celebrar la primera transferencia de la herencia y para discutir nuestros planes de inversión. Estaba más emocionado que nunca. Pasé horas preparándome esa noche. No para seducirlo, sino para intimidarlo. Me puse un vestido rojo elegante y poderoso, un color que gritaba confianza y peligro. Mi maquillaje era impecable, mi peinado perfecto. Cuando me miré al espejo, no vi a la viuda afligida que él conoció. Vi a una jueza a punto de dictar sentencia. Llegué al restaurante antes que él para coordinar los últimos detalles con Sofía y Carmen. Habíamos reservado una mesa grande y apartada. Ellas llegarían más tarde, junto con nuestra invitada especial. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de nervios y una excitación casi salvaje. La culminación de semanas de planificación estaba a punto de ocurrir. Cuando Daniel llegó, su rostro se iluminó al verme. Me colmó de elogios, diciendo que parecía una reina millonaria. La ironía casi me hizo sonreír. Brindó por nuestro futuro, por la fortuna que nos esperaba. Yo le seguí la corriente, actuando el papel de la mujer enamorada y feliz, mientras por dentro contaba los minutos para que el telón cayera. Durante la primera parte de la cena, dejé que hablara. Se deleitó describiendo el coche deportivo que se compraría primero, la mansión con piscina que buscaríamos. Cada palabra era un clavo más en su propio ataúd. Yo solo asentía, sonreía y le rellenaba la copa de vino, asegurándome de que estuviera relajado y con la guardia completamente baja. Le pregunté, con falsa inocencia, por su hermana Laura. ¿Cómo está? Con todo este dinero, finalmente podremos conseguirle el mejor tratamiento del mundo, ¿no crees? Su rostro se llenó de una falsa emoción. Sí, mi amor. Gracias a ti, Laura tendrá una oportunidad. Eres un ángel. En ese momento, sentí que mi plan no era solo justo, era necesario. El ambiente era de celebración, pero bajo la superficie, la tensión era palpable para mí. Estaba jugando el papel más importante de mi vida. Tenía que mantenerlo enganchado, feliz y confiado hasta el momento preciso. Era como un torero estudiando al toro, esperando el instante exacto para dar la estocada final. Le envié un mensaje de texto discreto a Sofía debajo de la mesa. Ahora, esa era la señal. Le dije a Daniel, cariño, tengo una sorpresa para ti. He invitado a algunas personas muy importantes para nuestro futuro financiero a unirse a nosotros. Quiero que las conozcas. Él pareció intrigado, probablemente pensando que eran mis abogados o asesores financieros. Se acomodó en su silla, inflando el pecho, listo para impresionar a quien quiera que viniera. Se consideraba a sí mismo un hombre de negocios astuto, el cerebro detrás de mi fortuna. No tenía la menor idea de que las personas que estaban a punto de entrar por esa puerta no venían a discutir inversiones, sino a cobrar deudas. Miré hacia la entrada del restaurante y las vi. Sofía y Carmen, caminando con una determinación gélida, y entre ellas, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror, estaba Laura, su esposa. La hermana enferma había llegado a la cena. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El momento en que Daniel vio a Sofía y Carmen, su sonrisa se congeló. Una expresión de pura confusión cruzó su rostro. Probablemente pensó que era una coincidencia increíblemente incómoda. Intentó componerse, quizás preparándose para inventar una excusa rápida, pero entonces vio a la mujer que caminaba entre ellas. Vio a su esposa, Laura. Todo el color desapareció de su cara.
Pasó de un bronceado saludable a un blanco ceniciento en cuestión de segundos. Sus ojos se movieron frenéticamente de mí a Sofía, a Carmen y finalmente a su esposa, como un animal atrapado buscando una vía de escape que no existía. La mandíbula se le aflojó. El hombre seguro y encantador se desvaneció, dejando solo a un estafador atrapado. Me levanté lentamente de mi silla. «Daniel, cariño», dije, mi voz dulce pero cortante como el hielo. «Quería presentarte a mis socias. Esta es Sofía, y esta es Carmen. Estoy segura de que las recuerdas. Y, por supuesto, conoces a tu encantadora esposa, Laura. Pensé que sería maravilloso que todos celebráramos juntos nuestra futura fortuna». Sofía y Carmen tomaron asiento a cada lado de Daniel, bloqueando cualquier posible salida. Laura se sentó frente a él, sin atreverse a mirarlo a los ojos. El silencio en la mesa era tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Los otros comensales del restaurante seguían con sus cenas, ajenos al drama que se desarrollaba en nuestro rincón privado. Daniel abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras, solo un sonido ahogado. Miró a Laura, una mirada de pánico y traición. Luego me miró a mí, y en sus ojos vi la comprensión final. Vio la verdad. No había herencia, no había millones. Todo había sido una trampa, y él había caminado directamente hacia ella. «Pareces sorprendido, amor», continué, saboreando cada palabra. «Creí que estarías feliz de ver a todas las mujeres importantes de tu vida reunidas en un solo lugar. Hemos estado hablando mucho últimamente. Resulta que tenemos bastantes cosas en común, principalmente tú». Me senté de nuevo, tomé un sorbo de mi vino y lo miré por encima de la copa. Sofía rompió el silencio. «Hola, Daniel. Ha pasado un tiempo. Todavía estoy esperando que me devuelvas el dinero para esa oportunidad de negocio que nunca existió». Carmen añadió, «Y yo, el dinero para la fianza de tu amigo imaginario. ¿Recuerdas?». Cada frase era un golpe, despojándolo de su fachada capa por capa. Él seguía sin poder hablar, simplemente girando la cabeza de una a otra, su mente colapsando bajo el peso de la realidad. Había sido superado, burlado y acorralado por las mismas mujeres que consideraba tontas y fáciles de manipular. El cazador no solo había sido atrapado, sino que ahora era el centro de un espectáculo orquestado por sus presas. La arrogancia que lo había definido se había evaporado. En su lugar, había un miedo puro y palpable. Podía ver el sudor formándose en su frente. El hombre que me había estafado, que se había reído de mi dolor, ahora estaba reducido a un patético hombrecillo atrapado en una pesadilla de su propia creación. «Ahora que estamos todos aquí», dije, poniendo mi teléfono sobre la mesa, «creo que es hora de que revisemos los términos de nuestra asociación. El plato principal está a punto de servirse, y es un plato que, como dicen, se sirve mejor frío». La sorpresa había terminado. Era el momento de presentar las pruebas. Con un gesto teatral, saqué de mi bolso una carpeta. No era la elegante carpeta de cuero que él había visto antes, sino una simple y funcional. La abrí y deslicé el primer documento sobre la mesa de caoba pulida, justo al lado de su plato de pan. Era la primera página del acuerdo de preinversión que había firmado. Su propia firma destacaba en la parte inferior. «Recordarás esto, ¿verdad, Daniel?», le pregunté. «El acuerdo que te convierte en mi socio. Repasemos algunas cláusulas que quizás pasaste por alto». Con mi dedo, señalé el anexo donde se detallaban los préstamos que había recibido de nosotras tres. «Aquí reconoces haber recibido 20.000 euros de mí, 15.000 de Sofía y 12.000 de Carmen». Una confesión bastante detallada. A continuación, Sofía sacó su teléfono. Lo colocó en el centro de la mesa y abrió una galería de fotos. Eran las capturas de pantalla de sus conversaciones con otras mujeres, las mismas que yo había encontrado. Las palabras crueles y despectivas sobre las viudas desesperadas llenaron la pantalla. «Parece que tienes un tipo muy específico», dijo Carmen con sarcasmo. Daniel intentó farfullar una negación, algo sobre que los documentos eran falsos, que las conversaciones estaban manipuladas. Pero entonces, puse mi propio teléfono sobre la mesa y presioné reproducir. La voz de su esposa, Laura, llenó el aire.
clara y nítida gracias a la grabadora de Carmen. La confesión de su complicidad, de cómo se reían de nosotras, de su método para estafar. El sonido de la voz de Laura confesándolo todo fue el golpe de gracia. Daniel miró a su esposa con una mezcla de odio y desesperación. Laura finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas de miedo y resignación. Ella sabía que estaba acabada, que su intento de salvarse solo había hundido a ambos más profundamente. El silencio de Daniel era ahora una admisión de culpa total. Deslizamos las pruebas por la mesa, creando un collage de su engaño entre los platos de comida y las copas de vino. Estaba todo allí, su firma, sus palabras, la voz de su cómplice. Cada pieza de evidencia era un clavo en la tapa de su ataúd. Habíamos construido una prisión de hechos de la que no había escapatoria. Como puedes ver, dije, mi voz tranquila pero firme, hemos estado muy ocupadas. Mientras tú planeabas cómo gastar mi dinero, nosotras planeábamos cómo recuperar el nuestro y asegurarnos de que nunca más le hagas esto a nadie. Me incliné hacia adelante, asegurándome de tener toda su atención. El juego ha terminado, Daniel, y tú has perdido. Los camareros se movían a nuestro alrededor, ajenos a la ejecución que estaba teniendo lugar. Para ellos, éramos solo otra mesa de comensales. Pero en nuestra isla de verdad, un imperio de mentiras se estaba derrumbando. Daniel ya no intentaba defenderse, solo miraba las pruebas, su rostro una máscara de derrota. El depredador había sido completamente despojado de sus dientes y garras. El poder en esa mesa había cambiado de forma absoluta. Él, que se había alimentado de nuestra vulnerabilidad, ahora era el más vulnerable de todos. Nosotras, las víctimas, éramos ahora sus juezas. Teníamos su vida financiera y su libertad en nuestras manos, y estábamos a punto de hacerle una oferta que no podría rechazar. Dejé que el peso de las pruebas se asentara durante un minuto más. Quería que sintiera la totalidad de su derrota, la inescapable realidad de su situación. Luego, con la misma calma con la que había comenzado, le presenté el ultimátum. La cena había terminado. Era hora de hablar del precio de la cuenta. Ahora tienes una elección, Daniel, dije, rompiendo el tenso silencio. Mi voz era baja, pero resonaba con autoridad. Hay dos caminos que puedes tomar a partir de este momento, y te aseguro que ninguno de ellos te va a gustar, pero uno es significativamente peor que el otro. Así que te sugiero que escuches con mucha atención. Él levantó la vista, una chispa de esperanza desesperada en sus ojos. Probablemente pensó que podía negociar, manipular su salida como siempre lo había hecho. Le arrebaté esa esperanza de inmediato. Opción A. Ahora mismo, llamamos a la policía. Tenemos tu confesión firmada, la confesión grabada de tu esposa y el testimonio de 3 mujeres. Irás a la cárcel por fraude y estafa por un buen tiempo. Vi el pánico en sus ojos. La cárcel era real, tangible. Laura comenzó a sollozar en voz baja. Continué, sin piedad. O está la opción B, una opción donde evitas, por ahora, los cargos criminales. Pero tiene un precio muy alto. Hice una pausa, dejando que la anticipación lo consumiera. En este mismo instante, usando tu aplicación bancaria, nos devolverás cada céntimo que nos quitaste, los 47.000 euros completos, y además añadirás una multa de 50.000 euros adicionales por los daños emocionales y el tiempo que hemos invertido en esta cacería, un total de 97.000 euros. Ahora, Sofía deslizó los números de cuenta de las 3 por la mesa. Él balbuceó que no tenía ese dinero. Carmen se rió, una risa fría y sin alegría. Oh, sí que lo tienes. Laura fue muy detallista en su confesión. Nos habló de la cuenta en el paraíso fiscal donde guardas tus ganancias. Si no transfieres el dinero, pasamos directamente a la opción A, y le daremos esa información a la policía. El fraude fiscal se sumará a tus cargos. Su rostro se contorsionó. Estaba atrapado. Pero la elección no había terminado. Hay una condición más para la opción B, añadí. Si pagas, no iremos a la policía. Pero eso no significa que te saldrás con la tuya. Hemos preparado un paquete completo. Todas estas pruebas, tu foto, tu nombre, tu historia, todo. Si no cumples, se lo enviaremos a cada periódico local, a cada blog de noticias, a tu familia
y a todos tus amigos en redes sociales. Te convertirás en el estafador de viudas más famoso de la ciudad. Tu rostro estará en todas partes. Nadie volverá a confiar en ti. Tu vida, tal como la conoces, se habrá terminado. Ruina pública total. Así que, elige, Daniel. ¿La celda de una prisión o la prisión de una reputación destruida? La elección es tuya. Tienes 5 minutos. El ultimátum quedó suspendido en el aire. La presión era inmensa. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, calculando, sopesando. La cárcel era aterradora, pero la idea de una humillación pública total, de que su madre y sus amigos supieran lo que era, parecía aterrorizarlo aún más. Habíamos atacado su mayor debilidad, su ego. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Sus dedos torpes apenas podían teclear el código de acceso. Nosotras 4 lo observamos en silencio, un jurado esperando el veredicto que él mismo iba a dictar. No hubo más súplicas, ni más mentiras. Solo la fría y dura realidad de las consecuencias. Vimos cómo realizaba las transferencias, una por una. El sonido de las notificaciones llegando a nuestros teléfonos fue la música más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Era el sonido de la justicia. El dinero estaba de vuelta. La multa estaba pagada. Había elegido. Pero lo que no sabía era que el destino aún le reservaba una sorpresa final. Con el dinero transferido y las notificaciones confirmadas en nuestros teléfonos, una sensación de alivio y victoria nos invadió. Daniel se desplomó en su silla, un hombre completamente derrotado. Había devuelto el dinero, había pagado la multa. Según nuestro acuerdo, estaba a salvo de la policía y de la ruina pública, al menos por nuestra parte. Pero la noche aún no había terminado. Fue Laura quien hizo el siguiente movimiento. Mientras Daniel se quedaba mirando al vacío, ella, con los ojos rojos de llorar pero con una nueva determinación, se dirigió a nosotras. Él me va a dejar. Me va a culpar de todo esto. Me quedaré sin nada, susurró, su voz temblorosa. Pero yo no voy a hundirme con él. Antes de que pudiéramos reaccionar, metió la mano en su bolso y sacó un pequeño cuaderno de notas de tapa negra. Lo empujó sobre la mesa hacia nosotras. Esto es todo, dijo. Él no sabe que yo lo tengo. Anotaba todo por si algún día me traicionaba. Supongo que ese día ha llegado. Abrimos el cuaderno. Lo que vimos nos dejó heladas. Era un libro de contabilidad de sus estafas. Página tras página, había nombres de mujeres, la mayoría marcadas como B de viuda o D de divorciada. Al lado de cada nombre, había fechas, cantidades de dinero estafadas y notas personales sobre sus vulnerabilidades, sus hijos, sus trabajos. Eran docenas de nombres, mujeres de todo el país. Las sumas de dinero eran astronómicas, mucho más de lo que nos había quitado a nosotras. Daniel no era un simple estafador, era parte de algo mucho más grande. Las notas mencionaban a otros colegas, sugiriendo una red organizada que compartía información y tácticas para cazar mujeres vulnerables. Mi sangre se heló al darme cuenta de la magnitud de su maldad. Nuestra venganza personal de repente pareció pequeña en comparación con la red criminal que acabábamos de descubrir. Daniel levantó la cabeza y vio el cuaderno en nuestras manos. El terror en su rostro fue absoluto. Eso era algo que ni siquiera nosotros sabíamos que existía. Era su sentencia de muerte. Laura nos dio la pieza final del rompecabezas. Él no trabaja solo, confirmó. Forma parte de un grupo. Se jactaba de ello. Lo llaman el Círculo. Se dedican a esto a tiempo completo. Esto es mucho más grande que solo él. Nos estaba entregando a toda la organización para salvarse a sí misma. Nos levantamos de la mesa. Miré a Daniel por última vez. Era una cáscara vacía, un hombre que lo había perdido todo en una sola noche. El dinero, a su esposa, y ahora, su libertad. Cumpliremos nuestra parte del trato, Daniel, le dije. Nosotras no iremos a la policía. Hice una pausa y cogí el cuaderno. Pero este cuaderno sí irá. Salimos del restaurante, dejando a Daniel y Laura solos en la mesa con la cuenta de una cena carísima y las ruinas de sus vidas. No dijimos una palabra mientras caminábamos hacia el coche. El peso del cuaderno en mi mano era inmenso. Contenía el dolor de decenas de mujeres,
pero también la clave para su justicia. Nuestra misión había cambiado. Empezó como una venganza personal, pero ahora teníamos la responsabilidad de detener a toda una red de depredadores. El fin de Daniel no era el final de la historia, era el comienzo de algo mucho más grande, algo que ninguna de nosotras podría haber previsto. A la mañana siguiente, hicimos una llamada anónima a la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Nacional. No dimos nuestros nombres. Simplemente describimos el contenido del cuaderno y dónde podían encontrarlo. Dejamos el cuaderno en un sobre sellado en una consigna de la estación de tren y les enviamos la llave y el código. Semanas después, las noticias explotaron. Los titulares hablaban del desmantelamiento de una sofisticada red de estafas románticas llamada El Círculo. El nombre de Daniel apareció en los informes, no como el cabecilla, sino como un peón importante. Fue arrestado no por nuestros 47.000 euros, sino por conspiración, fraude a gran escala y crimen organizado, todo gracias al cuaderno de Laura. Ver su foto de arresto en las noticias fue extrañamente anticlimático. Mi furia se había disipado, reemplazada por una sensación de propósito cumplido. Él tuvo su merecido, de una manera mucho más contundente de la que nosotras podríamos haber logrado solas. Y lo mejor de todo, éramos fantasmas en su caída. Él nunca podría probar que estuvimos involucradas. Nos quedaba la cuestión de los 50.000 euros de la multa. Podríamos habérnoslos repartido, un bono por nuestro dolor y sufrimiento. Pero después de ver todos esos nombres en el cuaderno, el dinero se sentía diferente. No se sentía como una ganancia, sino como una responsabilidad. Sabíamos que teníamos que hacer algo significativo con él. Fue Sofía quien propuso la idea. ¿Y si usamos este dinero para que esto no le pase a otras mujeres? Decidimos crear una fundación, un grupo de apoyo en línea. La llamamos el Club de las Lobas, un guiño a cómo nos sentimos al final de esta terrible experiencia. Ya no éramos ovejas, éramos una manada. Con el dinero, contratamos a un desarrollador para crear un sitio web seguro y anónimo. Creamos foros de discusión, recursos sobre cómo detectar a un estafador romántico, y ofrecimos pequeñas subvenciones para ayudar a las víctimas con terapia o asesoramiento legal. El Club de las Viudas había evolucionado de un consejo de guerra a un faro de esperanza. Las tres seguimos siendo amigas íntimas, unidas por la experiencia más extraña y empoderadora de nuestras vidas. A menudo hablamos de la ironía de todo. Daniel entró en mi vida buscando explotar mi vulnerabilidad, pero en cambio, me dio la mayor fuerza que he conocido. Me conectó con dos mujeres increíbles y nos dio una misión. El legado de su traición no fue la ruina financiera o el corazón roto, fue la creación de una comunidad. Hoy, cientos de mujeres forman parte de nuestro Club de las Lobas, compartiendo sus historias, advirtiéndose unas a otras y encontrando consuelo en el hecho de que no están solas. Hemos ayudado a prevenir innumerables estafas. A veces me pregunto si Daniel, desde su celda, se da cuenta de lo que realmente hizo. Probablemente no. En su mente, fue simplemente mala suerte, una traición de su esposa. Pero yo sé la verdad. Él intentó robar mi pensión, un simple fondo monetario. Pero lo que desató fue un movimiento, un legado inesperado de resiliencia y poder femenino. No recuperé a mi marido. El dolor de esa pérdida siempre estará conmigo. Pero encontré una nueva versión de mí misma. Una mujer que no se deja pisotear, que lucha, que protege a otras. Daniel quería mi dinero, pero sin saberlo, me devolvió la vida. Y eso es algo por lo que, irónicamente, casi podría darle las gracias. Daniel no fue a la cárcel por mis 20.000 euros. Fue encarcelado por crímenes mucho más graves, gracias a la mujer que él creía controlar y a un cuaderno que nunca supo que existía. Él me vio como un cajero automático, un blanco fácil para vaciar, pero me convertí en su jueza, su jurado y, finalmente, en su verdugo. La inmensa pena por la pérdida de mi marido casi me aniquiló, pero la furia ardiente de ser engañada me forjó de nuevo, dándome un propósito que nunca busqué. Hoy, nuestro Club de las Viudas, ahora Club de las Lobas, ya no es una reunión de víctimas. Es un ejército silencioso que protege a otras mujeres de depredadores como Daniel. Él quería mi pensión,
el dinero que representaba mi pasado y mi seguridad, pero al final me entregó algo infinitamente más valioso, mi fuerza de vuelta, mi voz y una misión de vida. Y eso, damas y caballeros, es algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar jamás, ni robar. Gracias por acompañarme en esta historia hasta el final. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Alguna vez han tenido una intuición muy fuerte sobre alguien que al final resultó ser completamente cierta? Cuéntenme su historia en los comentarios. Me encantará leerlos. Su experiencia puede ayudar a otra persona a abrir los ojos. Y si esta historia te ha impactado, por favor, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo me permite seguir creando y compartiendo estas historias de justicia y empoderamiento. Deja un like para que el video llegue a más personas que necesiten escucharlo y activa la campanita para no perderte nada. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Hasta el próximo video.